En términos de el principio de Chatelier y sus aplicaciones a sistemas en equilibrio, hoy vamos a trabajar con otro tipo de equilibrios que son los equilibrios de solubilidad. En general, cuando hablamos de equilibrio químico, hablamos de sustancias que están en fase gaseosa y que entran en una condición de equilibrio. Esos equilibrios son supremamente comunes a nivel de la industria y en realidad a nivel del desarrollo de procesos naturales en sí mismos. Después tenemos una serie de equilibrios iónicos, como el que veíamos en la práctica anterior, en la que trabajábamos un sistema de equilibrio de iones que estaba afectado por el medio ácido en el que estábamos, ¿sí? Que fue el que vimos la semana anterior. Ahora vamos a trabajar los equilibrios de solubilidad, que si bien tienen las similitudes del equilibrio, el hecho de que sean sistemas heterogéneos pues hace que tengan unas connotaciones distintas, ¿sí? Esto corresponde a este tipo de equilibrios heterogéneos. Cuando nosotros tenemos un compuesto que está conformado por, que es un sólido iónico, que está conformado entonces por unos iones que están en un número determinado, vamos a decir que tenemos Y cantidad de estos iones, estaríamos hablando del ion que lleva la carga positiva, generalmente los metales, y estarían acompañados entonces por los otros iones, que los podemos llamar X, que corresponderá a el anión con el que van combinados para poder formar un compuesto. Un compuesto, por definición, es neutro, es decir, cuando nosotros hablamos de un compuesto estamos hablando de una especie neutra, y en este tipo de sustancias, fíjense que lo que tenemos es una proporción de iones que hace que se neutralicen entre sí, como cuando vamos a escribir las fórmulas de estos iones en solución. El tipo de equilibrio que se establece entre estas especies, ¿sí?, que para nuestro propósito diremos que este está sólido, cuando disocian, algunos compuestos lo hacen en equilibrio. Ahora vamos a ver cuándo ocurre en equilibrio y cuándo no. En esa disociación entonces voy a tener Y cantidad de iones, ¿sí?, el subíndice pasa a ser el coeficiente, el catión y la carga del catión será positiva y estará relacionada con el número de aniones que tenga, ¿cierto? Y disociará entonces también el anión como Z, número de aniones, que la relación que tendrá será la relación que tiene con Y. De esta manera entonces un compuesto iónico pues va a disociar. Puede ser o no en equilibrio. ¿Depende de qué? Pues depende de las características mismas que tenga esta sustancia. Cuando nosotros hablamos de disociación o involucramos el concepto de solubilidad, pues tenemos que reconocer que en términos de la solubilidad hay una escala que es amplia y podríamos decir que no hay ningún compuesto que sea infinitamente soluble en agua, cuando hablamos de compuestos solubles, y tampoco hay compuestos que no sean en absoluto solubles en agua. Generalmente los clasificamos como insolubles o solubles, pero entendiendo que el límite de esta clasificación está dado por la solubilidad. Como son tantos compuestos y todos, cuando tengo un compuesto de esta naturaleza en presencia de agua, disociará en alguna extensión muy grande o muy pequeña. Por ejemplo, si estamos hablando del NaCl, si nosotros tenemos un sólido como el NaCl, la solubilidad se mide frecuentemente en 100 gramos de agua. Si yo tengo 100 gramos de agua, estos 100 gramos de agua me van a alcanzar a disociar 37 gramos de cloruro de sodio. Así que la solubilidad es del 37%, es una solubilidad supremamente alta.
Es una gran cantidad. ¿Qué ocurre cuando ya he adicionado más de 37 gramos? El resto no alcanza a disociarse y entonces empieza a aparecer el sólido. Lo que encuentro en la solución son los iones disociados, los que no alcanzan a disociarse porque el agua no alcanza a separarlos suficientemente, entonces van a aparecer como el sólido en el fondo que no alcanza a estar en solución, precisamente por eso. Pero si nosotros cambiamos el cloruro de sodio, por ejemplo, por el sulfuro de hierro, pues es una locura porque este tipo de sulfuro de hierro, por ejemplo, la pirita, tiene una característica muy importante y es que tiene una solubilidad supremamente pequeña. Para poder definir entonces cuál es soluble y cuál es insoluble, cuando nos movemos en escalas tan amplias, pues hay un punto en el que vamos a decir, bueno, van a ser solubles los compuestos, los vamos a llamar como solubles, aquellos que tengan una solubilidad molar mayor de 0.02 moles por litro. Si yo tengo un compuesto en el que se solubiliza más de 0.02 moles por litro, digo, bueno, este es soluble. Si tengo uno en el que la solubilidad es menor que ese valor, sin embargo, como ven, es una escala que no es completamente fija, voy a tener unos valores cuando están muy cercanos al límite, entonces vamos a tener alguna dificultad. Si esta solubilidad molar es menor de 0.02 moles por litro, ahora voy a decir que el compuesto es insoluble, entendiendo que se solubiliza un poco. Para poder comparar la cantidad o sea, qué tan insoluble es un compuesto o no, entonces aquellos que son solubles se entenderán en una disociación directa. Por ejemplo, si nosotros recordamos las reglas de solubilidad, sabemos que la primera regla de solubilidad dice que, la segunda regla de solubilidad dice que todos los cloruros, bromuros y ioduros son solubles. Hoy vamos a trabajar, por ejemplo, con cloruro de bario. Entonces, cuando yo encuentro el cloruro de bario y sé que hace parte de esos compuestos que son solubles, voy a plantear la disociación completa. Obviamente, si supero la cantidad, pues no va a disociar más allá de un límite establecido por su solubilidad molar. Pero en general yo puedo decir que va a disociar y atendiendo lo que decimos en este punto, entonces va a salir como bario más 2 iones cloruro. De esta manera, la solución, por ejemplo, con la que vamos a trabajar hoy, es una solución 1 molar de cloruro de bario. Esto quiere decir que yo puedo calcular entonces la concentración, como la reacción es directa, sé que habrá una concentración 1 molar de bario y habrá una concentración 2 molar de cloruro. Tenemos otro grupo grande de compuestos, por ejemplo, que estos se atienden a la primera regla de solubilidad, que dice que todos los compuestos conformados por elementos del grupo 1 y del ion amonio son solubles. Si nosotros vamos a trabajar con una sal como la que trabajamos previamente, ¿sí? Fíjense que los iones en sí mismos no son insolubles, dependerá de cómo vayan combinados. En este caso, por ejemplo, el cromato de potasio, todos los compuestos del grupo 1 son solubles, es decir, son de alta solubilidad, ¿sí? Esto quiere decir que acá también planteamos entonces la disociación directa y esto, atendiendo esta condición, esto va a ser 2K más CdO4 menos. Si de esto vamos a tener una concentración 0,3 molar, entonces de esto tendré 0,6 molar por la estequiometría de disociación y de cromato tendré una concentración 0,3 molar. De esta manera necesito saber las reglas de solubilidad, pero esas reglas solamente nos dan una indicación relativa de compuestos que son supremamente comunes. Si yo tengo duda de si este es o no insoluble, ¿cómo hago para saber si en realidad si es insoluble o no? Si no me sé todas las reglas de solubilidad, pero además
pues hay algunos que no están reportados, algunos que no nos caben en algunas de las categorías. Las reglas de solubilidad en general, las que uno se aprende regularmente, es que todos los compuestos del grupo 1 del ion amonio son solubles, todos los cloruros, bromuros y ioduros son solubles, excepto plomo, plata, mercurio, y así son ligeramente solubles. Los sulfatos, en el caso del calcio, de resto son solubles, y son insolubles óxidos, hidróxidos, carbonatos, fosfatos, ¿sí? Sulfuros. Y cuando llegamos a esta condición en la que tenemos, por ejemplo, un cromato, bueno, si es soluble o no es soluble, basta con calcular, o sea, con ir a consultar si tiene una constante de equilibrio de solubilidad. La constante de equilibrio que hemos manejado regularmente para describir los equilibrios, cuando se trata de equilibrios de solubilidad, esto solo aplica para los equilibrios de solubilidad, entonces la encontraremos reportada. Voy a encontrar este valor de esta constante de equilibrio que para este propósito particular de la solubilidad ahora cambia de nombre, tiene un nombre propio, se llama constante de producto de solubilidad, y así la vamos a encontrar. La constante de producto de solubilidad me permite comparar qué tan insoluble es un compuesto comparado con otro. Si yo tengo dos sólidos y los voy a disociar en agua, ¿cuál se me va a disociar primero? ¿Qué concentración de iones voy a tener? Y es una herramienta que nos da la forma de aproximarnos y hacer cálculos con los equilibrios de solubilidad. Esta constante, por ejemplo, para lo que veíamos previamente, el NaCl, cuando yo voy a buscar la constante de producto de solubilidad, no hay una constante reportada para el cloruro de sodio porque es soluble por encima de este valor. Sin embargo, cuando voy a buscar la constante del sulfuro de hierro, resulta que es del orden de 2 por 10 a la, bueno, en realidad no estoy segura que sea 2, en todo caso es del orden de 10 a la menos 88. Eso quiere decir que es demasiado insoluble. Es uno de los compuestos más insolubles que hay. Cuando ustedes hacen sus salidas de campo, esto muy probablemente sea uno, cuando hacen sus salidas de campo encuentran junto a las zonas de extracción de oro la pirita, y eso pues, es una roca, uno la lleva para la casa, la puede meter dentro de un acuario y uno nunca observa que se esté disolviendo la roca. Realmente la cantidad de iones pues es supremamente pequeña. Lo que se va a disociar es supremamente pequeño, y esto está dado por la constante. Yo puedo tener constantes de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, y eso me va a permitir entonces comparar. Entonces, cuando tengo un sólido insoluble, lo analizo a partir de la constante del producto de solubilidad. La constante, como ocurre con las constantes de equilibrio, corresponde a la concentración, al producto de la concentración de los iones, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada, ¿sí? El producto de los iones, fíjense que el producto de los iones determina cuál es la concentración que voy a tener de cada uno. Entonces yo puedo plantear, por ejemplo, este tipo de disociaciones, o puedo plantear, por ejemplo, la aparición. Fíjense que cuando yo tengo estas dos condiciones, una vez que este ion bario se me combine con el cromato, puede o no aparecer precipitado. ¿De qué dependerá que aparezca el precipitado? De cuántos iones tengo en realidad. Y una vez que aparece el sólido, que es con el que vamos a trabajar hoy, ahora, como este compuesto sí tiene una KPS, sé que va a disociar en equilibrio y que va a disociar entonces con la aparición de los iones bario más los iones cromato, que estarán acuosos. Tal como vimos en la expresión anterior, que lo que vamos a tener serán unos iones, y que a partir de esto podemos escribir
La KPS, ¿cuál es la expresión del producto de solubilidad para este tipo de disociación, para esta reacción que está ocurriendo ahí en equilibrio? Entonces decíamos que corresponde al producto de la concentración de los iones, cada uno elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada. En este caso, pues el coeficiente estequiométrico de esos iones es 1. Entonces no están elevados a ningún valor. No se incluye el sólido, porque recuerden que la constante de equilibrio no se incluye en los sólidos, ¿sí? Porque la actividad del sólido será 1, entonces no vamos a incluir el sólido. Muy bien. ¿Cómo sabemos entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, una solución de un compuesto soluble con otra solución de otro compuesto soluble, es decir, tengo dos soluciones acuosas, cómo sé si va a aparecer un sólido o no? Bueno, yo puedo utilizar acá un recurso que habíamos utilizado previamente cuando hablábamos de equilibrio químico, que es el cociente de reacción. Cuando hablamos de reacciones en equilibrio, de solubilidad, o sea, de compuestos insolubles, también el cociente de reacción, que se llama QPS, y se conoce con el nombre de producto iónico. Tiene, como ocurre con el cociente de reacción, la misma forma de la constante, pero no implica concentraciones en equilibrio, así que esta relación de iones que tengo en este caso nos va a permitir calcular cuál es el cociente de reacción. Yo puedo reemplazar estos valores en esta expresión, entonces tengo que en este caso particular QPS es igual a 1 por 0,3, y esto me va a dar entonces que QPS es igual a 0,3. La constante de producto de solubilidad de esta especie la consulto en la tabla de constantes y resulta que es del orden de 2 por 10 a la menos 10. Ahora, puedo calcular la comparación entre QPS y KPS, me va a permitir saber si va a haber precipitación o no. Es lo que me permite saber, este valor es precisamente la relación que tenemos. Entonces, comparamos QPS con KPS. QPS es 0,3 molar, KPS es 2 por 10 a la menos 10, y encontramos que QPS es mucho mayor que KPS. Estamos hablando de que el producto iónico es mucho más grande, la cantidad de iones que tengo son mucho más grandes de lo que nos permite solubilizar la KPS. KPS nos está indicando cuánto habrá en solución. Cuando QPS es mayor que KPS, entonces el exceso de esos iones en solución es lo que va a precipitar, ¿cierto? Entonces aparece el precipitado, esto ya lo puedo deducir de acá. Pero adicionalmente, si relaciono el cociente del producto iónico con la constante, puedo encontrar si ese precipitado será visible o no. El ojo humano no tiene tanta precisión para determinar pequeños cambios, es un poco difícil, pero cuando esta relación de QPS con KPS es mayor que 1000, empieza a visualizarse el precipitado, que no aparecerá como un sólido necesariamente, puede aparecer en principio como unas partículas suspendidas, porque los iones ya se están combinando y se ve entonces como una turbiedad o turbidez que se presenta en el medio. Recuerden que una solución acuosa tiene la condición de ser translúcido, debe pasar la luz a través de ella porque el tamaño de partícula es muy pequeño. Cuando ese tamaño de partícula es un poco más grande, ahora ya no se va a ver en realidad transparente, sino translúcida, sino que se va a observar alguna turbidez que determina que efectivamente ahí está ocurriendo una precipitación en curso. Cuando se les da tiempo suficiente, estas partículas empiezan a precipitar. Cuando se les da tiempo suficiente, estas partículas empiezan a precipitar y van al fondo porque ya no tienen cargas eléctricas que les permitan seguir en solución. Y aparece entonces el precipitado.
En este caso la relación que tenemos de QPS con KPS es supremamente grande, porque fíjense que si reemplazamos en esta expresión, tenemos que, esto será entonces 0,3 respecto a 2 por 10 a la menos 10, esto nos da 1.5 por 10 a la 9. Es un valor supremamente grande, lo que implica que efectivamente, si combinamos estas cantidades de iones, vamos a tener un precipitado que además va a ser altamente visible, porque tiene una relación supremamente grande. Hasta aquí vamos bien. Bueno, nos queda entonces, ya podemos ver cómo se conforma un equilibrio de solubilidad y comprendemos qué es lo que ocurre con él, ¿sí? Ahora, el objetivo de la práctica es ver cómo el principio de Le Chatelier también aplica a los equilibrios de solubilidad. El principio de Le Chatelier aplica a cualquier sistema en equilibrio, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros aumentamos la concentración de los productos, que en este caso son los iones en solución, el principio de Le Chatelier dice que la reacción iría en sentido inverso. Y nosotros hoy lo vamos a evidenciar porque si va en sentido inverso, la cantidad de precipitado que aparece va a aumentar, ¿sí? Vamos a percibir que el precipitado entonces aumenta si está yendo en sentido inverso. Y si se disminuyen los iones en solución, pues el equilibrio, el principio de Le Chatelier dirá que si yo consumo alguno de los iones y bajo la concentración, bien sea de bario o bien sea de cromato, pues el equilibrio irá entonces en sentido directo, lo que hará que haya menos precipitado, porque mayor cantidad del sólido irá en esa dirección. Okay. Teniendo ya claro esto, nos queda pendiente saber ¿y cómo hago para modular la concentración de esos iones para poder observar si el equilibrio se está dirigiendo en sentido directo o en sentido inverso? En este caso particular, nos ocurría en el equilibrio anterior cuando modulábamos la concentración de H+, en este caso particular, fíjense que está ocurriendo simultáneamente otro equilibrio que tenemos que considerar, que no se nos puede olvidar. Sabemos que el cromato, esto lo vimos en la práctica pasada, en medio ácido entra en equilibrio con el dicromato y el agua, ¿sí? De la estequiometría de esta reacción, entonces es que tengo dos iones cromato en presencia del medio ácido, entran en equilibrio. Lo que quiere decir que este cromato que está participando de este primer equilibrio también está participando de este segundo equilibrio. Cuando modulo la concentración de cromato, que puedo tener más o menos cromato, cuando yo modulo esa concentración de cromato, puedo modular el primer equilibrio porque estoy cambiando la concentración de unión que está participando en ambos equilibrios, ¿sí? Esto es, yo puedo hacer, ya sé que si aumentamos la concentración de H+, esto lo vimos en la clase pasada, cuando aumente la concentración de H+, la reacción irá en sentido directo preferentemente, y si va en sentido directo preferentemente, disminuirá la concentración de cromato. Al disminuir la concentración de cromato, esto tendrá un impacto en este equilibrio. Este equilibrio empezará a jalar el cromato que está participando con el bario en el equilibrio de solubilidad. Y de esa manera están ocurriendo unos equilibrios simultáneos que se deben entender para poder observar cómo se comportarán en ese caso. Hasta ahí está claro. Entonces, los objetivos de la práctica decíamos que son entender, o sea, aplicar el principio de Le Chatelier a este tipo de equilibrios y identificar cuáles son las interacciones que ocurren cuando se tienen varios equilibrios, porque en este caso habrá que considerar cada uno de ellos. Entonces, para la práctica, lo que vamos a hacer en principio son una serie de predicciones
Las predicciones lo que nos permiten es poner en práctica nuestra comprensión del principio de Chatelier. Y una vez que hayan escrito las predicciones, entonces vamos a trabajar con los experimentos, que es muy corto el experimento, pero la idea es que ahora puedan comparar. Si ustedes esperan observar, aquí vamos a observar dos condiciones que nos van a permitir identificar la dirección del equilibrio. Una, si aumenta o disminuye la cantidad de precipitado, y dos, si hay algún cambio de color, porque recuerden que al tiempo, de manera simultánea, están presentes entonces el cromato y el bicromato en este equilibrio, y cuando el equilibrio, el segundo equilibrio va en sentido directo, nosotros sabemos que va en sentido directo porque se volverá naranja, y en el primero sabemos que va en sentido directo porque disminuirá el precipitado, y que va en sentido inverso porque aumenta el precipitado. Entonces las predicciones se harán en función de si va a aumentar o no el precipitado y si va a aparecer un color naranja o espero que sea amarillo, dependiendo de qué es lo que está ocurriendo con estos dos equilibrios que realmente, como les decía ahora, están vinculados porque están ocurriendo simultáneamente y además tienen unión, que están compartiendo esos dos equilibrios. ¿Sí? Ese es el propósito entonces. Ahí en la guía encuentran la tabla de resultados que deben diligenciar. Primero las predicciones, yo les reviso las predicciones y ahí sí procedemos a hacer la comprobación experimental. ¿Qué ocurre si ustedes se equivocan en una predicción? Nada. Traten de pensar y de aplicar el principio de Chatelier a lo que está ocurriendo con estos equilibrios. Si por cualquier razón uno tiene una predicción incorrecta, yo dice, yo estaba esperando que se volviera naranja. Las predicciones todas me las escriben con lapicero, ¿se acuerdan? No cambien la predicción. La observación les da una oportunidad importantísima de decir, si bien en la predicción esperábamos que apareciera un color naranja, en el experimento encontramos que permanece amarillo, lo que nos hace revisar el concepto, y efectivamente habíamos indicado mal la dirección en la que iba a tomar el equilibrio. No pasa nada, nunca hay que cambiar nada cuando uno está trabajando experimentalmente, solamente explica qué fue lo que pasó y si eso los llevó a aclarar un concepto que tenía, si cometió un error en la interpretación, eso no pasa nada, no tiene que quedar bien. Si algo le enseña a uno la virtud de la paciencia en esta vida es el laboratorio. Uno trabaja y tiene que tener la mente abierta para observar los cambios y registrarlos como son, no como uno quiere que sean o como uno quiere que aparezcan. No hay una forma correcta o no. Es importante después analizar los resultados obtenidos, y eso es lo que permite la discusión. ¿Sí?